Bueno, vamos a platicar con el doctor Pedro Hinojosa Pineda. Vamos a platicar de lo que es la enfermedad, el panorama general de lo que son las enfermedades cardiovasculares en México. La principal causa de muerte a nivel mundial y por supuesto también en México. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas Bienvenido tardes. al programa de los especialistas. Gracias por la invitación, Joel. Un buen amigo, el doctor Pedro Hinojosa, de muchos años, y además pues hoy estaremos platicando y conociendo de todo lo que es la actualidad en lo que es la enfermedad cardiovascular. Doctor, bienvenido. Gracias. ¿Cuál es el panorama? Bueno, los factores de riesgo son unas enfermedades y factores, aunque no propiamente enfermedades, que ahorita los vamos a mencionar, que se asocian a tener mayor probabilidad de eventos cardíacos y vasculares. De ahí viene la palabra cardiovascular. La palabra cardio se refiere específicamente al corazón y vascular a los vasos sanguíneos, principalmente la aorta, las arterias del cuello, que son las carótidas, las arterias periféricas de las piernas. Entonces, estos factores hacen que se presenten con más frecuencia problemas en los pacientes con este tipo. O sea, predispone entonces al paciente a una obstrucción arterial, doctor. A nivel cardíaco, obstrucciones de las arterias coronarias, así se le llama a las arterias del corazón, obstrucciones que pueden generar en etapas tempranas que conocemos como angina de pecho, hasta la culminación de un evento serio como puede ser un infarto al corazón llamado infarto del miocardio. Entonces, quiere decir que cuando se va enfermando la arteria, doctor, hay distintos procesos y el síntoma va cambiando, ¿no? El síntoma va siendo diferente según el desarrollo de la enfermedad. Y siempre va a culminar en una obstrucción, en un infarto. Bueno, no siempre, afortunadamente, de ahí la importancia que tiene tanto la población general o el paciente ya con alguna enfermedad, de prevenir llegar a ese momento, al infarto. El mismo médico, en sus etapas, también médicos generales, especialistas, pues es la mayor función que tenemos de evitar que se llegue a un infarto, donde además de que lleva una mortalidad importante, pues puede dejar secuelas también severas en el paciente. Entonces, afortunadamente se puede prevenir, pero la evolución siempre va a obstruirse, a impactar en un infarto. Se puede prevenir, de ahí esa revisión oportuna, ¿no? El riesgo cardiovascular se disminuye. ¿Qué es lo que logramos hacer con revisiones tempranas o periódicas, doctor? Sí, definitivamente disminuye si cambiamos esos malos hábitos, por ejemplo. Si tenemos pacientes diabéticos a los cuales ellos ponen mucho de su parte controlando sus niveles de glucosa, tomando muy bien sus medicamentos y haciendo otra serie como ejercicio, peso, obviamente los factores de riesgo disminuyen hacia una probabilidad de eventos serios cardíacos. Bueno, hoy es 31 de mayo, es el Día Internacional del Tabaco o sin tabaco, y bueno, esta fecha se conmemora, doctor, con el fin de crear conciencia de lo que es la enfermedad o todo lo que causa, los riesgos que causa en la salud el tabaco, ¿no? Y con el fin de crear el que se disminuya, esta adicción o el deseo o el gusto por el tabaco. Bueno, hoy es 31 y es un factor de riesgo también muy importante para la enfermedad cardiovascular. Sí, el cigarro básicamente hace que se tenga 2 o 3 veces más la posibilidad de tener un infarto cardíaco. Aquel paciente que fuma, pues tiene 2 o 3 veces más probabilidad del que no fuma. Entonces es muy importante eso, ¿verdad? ¿Qué otros factores se asocian? Bueno, la diabetes, como ya lo habíamos mencionado, la hipertensión arterial, la que conocemos comúnmente con el nombre de presión alta, los pacientes con colesterol elevado, la obesidad, el sedentarismo,
Estos son factores los más importantes en su asociación con enfermedades del tipo de infarto. Hay otros como por ejemplo el estrés, ¿verdad? También interviene quizás en menor tamaño que una diabetes o que un tabaquismo, pero sigue siendo importante el estrés. El estrés, el frío también se le tiene cierta asociación también, ¿no, doctor? El frío se asocia a una reducción en el calibre de la arteria. Una estenosis que le llaman, es una estrechez. Estrechez, exactamente. Muchas veces, o espasmo, ¿verdad? Se cierra la arteria con el frío y si ya hay una placa de grasa ahí, una obstrucción por grasa en la arteria, pues puede culminar incluso en un infarto, ¿verdad? Pero, ¿qué será el factor? Las dislipidemias, las grasas, el sobrepeso, todo eso son de los principales factores de riesgo, doctor. ¿Cómo vamos a darle reversa, o cómo disminuir ese riesgo cardiovascular? Bueno, como ya mencionábamos, el hipertenso, el que tiene presión alta, tiene que tomar sus medicamentos, debe de adecuar su dieta, disminuir la sal, hacer ejercicio y disminuir el peso principalmente. El diabético vuelve más o menos a las mismas recomendaciones: medicamentos, peso, ejercicio. El que fuma, hay que dejar definitivamente abandonar el cigarro. Los pacientes que están acostumbrados a tomar bebidas alcohólicas, bueno, es otro factor también, no considerado tan mayor en cuanto a su asociación con enfermedades cardíacas serias, pero el alcohol también sube la presión. Se dice que el que cae en cuadros de estrés, pues termina tomando más, comiendo más y dejando de hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, así es, doctor Pedro Hinojosa. Quiero preguntarle, bueno, hoy en día hemos visto el riesgo cardiovascular que se presenta en personas más jóvenes y bueno, entendemos que México, un país con alto porcentaje en sobrepeso, vamos de los primeros lugares y lo que nos espera, ¿no? Porque imagínese usted en jóvenes, en niños, en donde tenemos también un serio problema, ¿qué será futuro? Bueno, pero además del problema de la obesidad, pues hay un problema muy serio también que se presenta en jóvenes, que es la adicción a las drogas, que también son un factor de riesgo. Sí, las drogas, eso lo hemos visto comúnmente. Hace algún tiempo tuvimos un músico, un joven músico que a los 20 y tantos años tuvo su infarto precisamente por consumo de una droga. Las drogas específicamente hacen que las arterias del corazón, las cerebrales también, disminuyan su calibre, se cierran sin tener precisamente una obstrucción de grasa. Simplemente el cierre, le llamamos espasmo, pues culminan en un infarto. Entonces sí, definitivamente no es un factor afortunadamente común, pero en los jóvenes sí hay que tener pues totalmente evitar todo ese tipo de costumbres. ¿Habrá algún otro factor de riesgo, doctor? Aparte, digo, de la adicción a drogas, en jóvenes me refiero, a que se presenta en edades más tempranas la enfermedad cardiovascular. Bueno, el factor hereditario o genético más que hereditario, hay genes que se transmiten de abuelos a padres e hijos y eso desgraciadamente no lo podemos cambiar los médicos, ¿verdad? Eso sí, es un factor de riesgo no modificable porque no lo podemos cambiar, pero sí se asocia a aquel que tuvo un familiar cercano, que tuvo un infarto en una edad del 55 o 50 años o menos, hay cierta predisposición a que otro familiar joven, menor de 50 años por decirlo, pueda tener otros eventos cardíacos, como el infarto. Entonces esto ya se debe a cuestiones genéticas, ya es de herencia, y esto lo vemos a veces en futbolistas, ¿verdad? Que es donde se ha presentado este tipo también de infartos, Sí. Doctor, pues aquí estamos pues para invitar al público a hacer prevención, la revisión oportuna, no hay más que cambiar nuestro estilo de vida.
realmente lo complicado, ¿no? Tener que hablar con tu paciente, decirle, en ti está el 70% de la solución del problema, ¿cierto? Así es, definitivamente. Hay que modificar la alimentación, sobre todo si ya se tiene estos factores, si es hipertenso, diabético, fumador, obeso, pues hay que llevar una alimentación sana, más frutas, más verduras, menos carbohidratos, hay que hacer ejercicio, el que no lo hace, pues hay que empezar 10, 15 minutos diario, pero sí tratar de llegar a unos 45 minutos, a una hora, si se puede los 7 días, si no por lo menos 5 días a la semana, y bueno, suspender el cigarro, todo eso consiste en disminuir los riesgos cardiovasculares. Así es. Bueno, y además del ejercicio, tomar mucha agua, el comer, toda nuestra alimentación lo más equilibrado posible, pues obviamente esto le traerá prevención, salud a nuestra función cardiovascular. Doctor, pues aquí vemos su teléfono, vamos a citar al público para que haga prevención, la recomendación y las guías. ¿Qué dicen de la revisión? ¿Cuáles son los estudios básicos, para valorar y checar el riesgo cardiovascular? Bueno, hacen mucho hincapié en la obesidad, ¿verdad? Sabemos ya el colega que nos acompañó hace unos momentos. El doctor Prieto. El doctor Prieto nos comenta lo que es el índice de masa corporal. Hay que idealmente tener un índice de masa corporal que quiere decir, de acuerdo a tu altura, a tu peso, pues que no pase ese índice de un 25, hacia abajo es lo ideal. El consumo de alcohol, que sea con limitación, depende cuál, pero no es permitible más de 2 onzas de un whisky, por decirlo así, o más de 2 cervezas, ya no es muy aconsejable. ¿Y la revisión entonces sería una vez al año, doctor? Prueba de esfuerzo, su electrocardiograma y pues los chequeos de, ¿qué? Sí, grasa. Aquel paciente que tiene alguno de estos factores, diabetes, hipertensión, obesidad, fumador, con ya antecedentes familiares, pues sí, es como un examen anual de próstata o de Papá Nicolau en una mujer. Hay que hacerse un chequeo, puede ser empezar un chequeo cardiológico sencillo una vez al año en estos pacientes que tienen ya esos factores o antecedentes. Muy bien, doctor Pedro Hinojosa, repito aquí el teléfono para que se ponga en contacto el público, 35 87 5201, 35 50, ¿es 87? 52, sí, ¿verdad? 35 87 5201, perdón, o 02. Cualquiera de estos dos números puede usted llamar, o bien el correo que veíamos ahí en pantalla, que es Hinojosa, hasta la J. al 2002 @yahoo.com.mx, ahí lo tiene. Bien, doctor, pues muchísimas Muchas gracias. Gracias por la invitación, Joel. A usted, doctor. Vamos a Buenas esta tardes. pausa comercial y voy a regresar con usted aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas.